bienvenidos, ¿cómo les va? Ay, perdón, estoy con la campera, un desastre, perdonen, mala mía. Tenía frío, dejé la campera ahí, bueno, disculpen. Todo puede pasar, pero se resolvió rapidísimo, así como por arte de magia. Esto es Consenso, estamos en vivo hasta las 13 horas, hace un frío de novela, por eso permanecemos acá no, acá está re lindo, pero permanecemos emponchados lo máximo posible y bueno, tuvo un descuido. Por suerte en una campera y en otra cosa. Les vamos a presentar los títulos, mejor me dejo hablar y vamos a lo importante. Ley de universidades. La Corte dejó firme la cautelar que exige actualización salarial y becas. Ahora en un ratito Dani Romero nos cuenta sobre esto. Ley de inversiones mineras. El gobierno modificó la reglamentación de la ley buscando eliminar trabas burocráticas y bajar costos. Y se está llevando adelante el programa Cambio de Roles. Es hoy en el Congreso, se realiza esta iniciativa que es anual de formación parlamentaria en el Congreso de la Nación. Ahora en un ratito seguro vamos a poder ver o espiar algo de lo que está pasando ahí en el recinto con este programa que se llama Cambio de Roles. ¿Cómo andás, Gonza? Bienvenido. ¿Cómo andás, Meli? Un placer ¿Todo bien? saludarte, como siempre, como todos los viernes, ¿no? Un clima distinto, ¿no? Los viernes, por más que haga frío, calor. Sí, es un programa que uno encara de otra manera. Sí, sí. ¿Viste? Ya se aproxima el fin de semana. Claro, se viene el partido de Argentina. Mañana juega la Argentina. Exactamente. ¿Cómo te preparas para eso? Bueno, primero y principal, hoy a las 21... ¿Qué pasa? Con la doble jornada de Uruguay-España y Arabia Saudita contra Cabo Verde, que de ahí sale nuestro rival hoy, entre esos cuatro rivales. Pucha, no Así me que pongas hoy, Meli, nerviosa. una pixita, una picada, algo. ¿Hoy? Y ¿Para claro, hoy? Y a las 21. Para la encarar previa, eso. digamos, del partido de mañana. Está bien, claro, ya la previa empieza hoy. Y ya sabes cuál va a ser el rival de Argentina. Y viene haciendo todo lo que es hidratos, queda bien. Y generalmente sí. Si querés, guardate algo más para el sábado. Está bien. Porque si no son 2 días muy pesados. Sí, claro. Pero el sábado puede ameritar alguna proteína. ¿Y por qué no? Sí, que arranque tempranito. Alguna chura. Sí, sí. Y el domingo Colapinto me dicen acá, que bueno. Bueno, saludos. En Austria. Colapinto dijo que a él le vino muy bien estar con Messi porque a partir de eso como que bueno, no sé si le fue mejor o se asmó, qué sé yo. Y bueno, viste, entre los líderes y entre los grandes protagonistas del deporte se van motivando. Total, total. Inspiración total. Dani, ¿cómo andás? ¿Cómo Bienvenida. están? ¿Todo bien? ¿Algún plan especial para la no, ya estás de celeste, ya eso, Sí. ya eso marca. Yo a mí el Mundial me pone amante del fútbol, pero no sé si tanto como para verme toda la previa hoy también. Mira, hoy te viniste ¿No? de celeste, así que capaz que está augurando que pueda ser Uruguay nuestro rival. No, yo mi celeste es la Argentina, nunca va a muy haber bien, otra muy bien. representación mía de otro país, jamás lo vas a ver eso. Muy bien. Jamás. Me gustó. Muy Todo bien. es Argentina para mí, nada más. Queda Así todo que ahí muy en bien. el biógrafo. Nunca me vas a vestir, voy a vestir con los colores de otro país. No hay Muy bien. chance. No Menos existe. Uruguay. No. No, está bien. Está bien. Vamos a hablar de otra cosa que interpela mucho a la Argentina, ya que estamos hablando de esto, es la ley de financiamiento universitario, Meli, porque ayer trascendió que la Corte Suprema de Justicia rechazó los 2 recursos que llevó adelante el gobierno justamente ante el máximo tribunal para apelar la medida cautelar que obligaba a aplicar la ley. A la Corte, al desestimar estos recursos, implica básicamente que esta cautelar entra en vigencia. Bueno, ¿qué va a pasar entonces con la ley de financiamiento universitario? Porque todavía queda resolver la cuestión de fondo. Sabemos que vamos a repasar algunos diputados que salieron a festejar la decisión de la Corte Suprema. Porque bueno, recordemos que es una ley que fue impulso de la oposición durante los primeros 2 años del presidente y el año pasado consiguieron no solamente darle sanción nuevamente, sino que insistir con el veto presidencial. Por ende, esta situación de suspensión de la ley es algo que interpela obviamente directamente a la oposición del Congreso. Vamos a repasar qué pasa ahora. ¿Entra en vigencia la ley? ¿Cómo entra en vigencia la ley? ¿Qué partes de la ley tendrían que entrar en vigencia? Así que vamos a hablar un poco de eso. Bueno, el tema del financiamiento universitario o toda la situación de las universidades y los institutos universitarios quedaron expuestos en una marcha multitudinaria que tuvo lugar hace 2 años. ¿Estoy hablando yo? Hola. Bueno, acá.
Hace 2 años, con una marcha multitudinaria que creo que ni el gobierno se imaginaba que iba a tener el nivel de adhesión que terminó teniendo, con todo el colectivo de la educación saliendo a la calle, a abrazar a la universidad pública. Y lo interesante que ahí se propuso como consigna es que no era una marcha en contra del gobierno, sino que era una marcha a favor de las universidades, a favor de la educación pública, porque se entendía que este era un valor distintivo de, como decías vos, Dani, recién, de la argentinidad. O sea, si hay algo que pone a la Argentina en un lugar destacado en Latinoamérica y en el mundo, es la calidad universitaria y la confianza que hay en las credenciales académicas todavía en una sociedad a la que le cuesta de pronto, incluso con muchos profesionales dando vuelta, le cuesta colocarlos en un mercado productivo, le cuesta a los estudiantes cuando salen de alguna carrera conseguir su primer trabajo o conseguir un empleo bien remunerado o con buenas condiciones, aún siendo personas muy, muy formadas, pues esto queda expuesto rápidamente en todas estas marchas. Sin embargo, esa confianza en las credenciales académicas sigue existiendo. Lo que las universidades venían denunciando es que sin la ampliación de sus fondos, de sus presupuestos, las universidades no podían seguir funcionando. No. A oscuras, sin ningún tipo de insumo para dar lo mínimo indispensable a los docentes, a los no docentes y a los estudiantes. Sí, ha sido un debate que se ha extendido muchísimo, ¿no? Con idas y vueltas, con proyectos aprobados aquí en diputados, con una propuesta del gobierno nacional que en definitiva fue un proyecto que no ha avanzado, que recordemos en la época de las extraordinarias se había insertado en el temario, pero con la intención de empezar a tratarse a partir del 1 de marzo en el periodo ordinario y que por ahora no ha tenido básicamente un avance en las comisiones. Ese es el punto principal respecto a lo que tiene que ver con el proyecto del oficialismo. Claro, Diego, te estaba preguntando porque, un minuto, vamos a ordenarnos. Acaba de hablar el nuevo vocero presidencial. Sí. Tenemos un extracto de su conferencia que lo queríamos poner al aire porque acaba de hablar hace un ratito nada más. Y también estábamos ya dándole el preámbulo o lo que iba a ser el tema que preparó Dani con el tema del financiamiento universitario. Entonces, ¿qué hacemos, Diego? ¿Seguimos adelante con Dani y ponemos después al vocero? ¿Seguimos con el vocero? Perfecto, muy bien. Bueno, escuchamos entonces un ratito de la conferencia de prensa del flamante vocero presidencial que un poco habló sobre su formación y cómo termina ahí llegando a ocupar este lugar que hasta hace un ratito nada más le pertenecía al todavía jefe de gabinete Manuel Adorni. Mi designación como vocero presidencial la obtendremos al llegar el presidente de la Nación, Javier Milei, de su viaje a España. Tuve el orgullo de participar del Congreso Nacional más reformista de la historia, en el que trabajé en reformas estructurales tales como el presupuesto 2026, el primero equilibrado en muchos años, la ley de modernización laboral, que incluyó un ataque a la industria del juicio y una reforma tributaria que eliminó impuestos, la ley de preservación de los glaciares y zonas periglaciares, que ayudó al despertar de la minería, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, más conocido como RIGI, que trajo nuevas inversiones al país, la modificación de las zonas frías, que permite realocar recursos, la ley hojarasca, que tiró a la basura una gran cantidad de basura legal, y el acuerdo Mercosur-Unión Europea, por citar las más importantes. Este último permitió abrir la economía y permitir que se abran mercados para nuestra producción. Hoy estoy acá porque ante el pedido del presidente de la Nación, Javier Milei, acepté el desafío de ser su nuevo vocero en esta etapa de profundas reformas estructurales que atraviesa nuestro país. Para mí es un honor ser la voz del presidente. La toma de decisiones ya no está dada por la urgencia electoral o política, como caracterizó a todos los gobiernos precedentes, sino por la moral como política de Estado y la responsabilidad de un presidente que tiene una visión clara sobre el país que quiere construir para los argentinos. Un presidente que no piensa en la próxima elección, sino en los próximos 30 años y en las próximas generaciones de argentinos. Por eso la segunda parte del proyecto del presidente Milei, tal como explico hoy, consiste en impulsar medidas que expanden aún más las libertades. El Super RIGI va a potenciar industrias vanguardistas en el mundo, hoy inexistentes en Argentina,
y la ley de sociedades que habilita la personería jurídica para empresas con inteligencia artificial nos va a impulsar hacia el futuro. Queremos que Argentina sea más que un país normal. Queremos ser el país más libre del mundo, como dijo el presidente esta mañana. Tal como lo hice a lo largo de mi trayectoria profesional y académica, voy a hacer de la sala de prensa un lugar de respeto y apertura al debate de ideas. Asumo este rol con la firme convicción de que quienes ocupamos un lugar en el Estado, somos servidores públicos y nos debemos a la sociedad. Desde mi lugar van a encontrar una persona dispuesta a escuchar e intercambiar ideas, siempre en el marco de los temas que competen a la marcha del Gobierno Nacional. Y quiero cerrar con un mensaje a los presentes. Concibo al periodismo como un eje central en la democracia de nuestro país. Valoro y reivindico el trabajo del periodista que busca informar, que es independiente y objetivo, que tiene espíritu crítico y hace una presentación ecuánime de los hechos y los datos de la realidad. Aspiro a que construyamos una relación en base a estos principios. Ese es mi compromiso para con ustedes y espero que sea recíproco. Sin más, los espero desde la semana que viene, cada martes a las 11 horas, para dialogar sobre la marcha del gobierno. Muchas gracias. Bueno, y esta es la página oficial ahora de la vocería presidencial. Ahí están viendo ustedes, es @vocería presidencial, para poder dar todos los comunicados del gobierno a través de este sitio. Ahí también están viendo que se pone en YouTube las conferencias de prensa, por supuesto, y las cuentas oficiales entonces de toda la que es la comunicación formal va por los canales de vocería presidencial. Ahí está entonces la gestión del flamante vocero, que fue bien recibido por parte de los periodistas. Hablan de una persona que tiene otras particularidades, otras características, independientemente de la formación que ahí explicaba, ¿sí, Dani? Hay que ver si tiene otro... A ver, la A idea... vos también estás acreditada. Sí, me hubiese gustado estar allá para poderlo verlo en persona, pero... la verdad es que hay una idea del gobierno de que empiece a tener otro tono con los periodistas, obviamente no tan confrontativo como lo hizo Adorni. Adorni supo capitalizar mucho esas confrontaciones que tenía con el periodismo hasta que le jugó en contra. Ahora van a buscar que eso no suceda, pero la verdad es que Javier y Fernández, que Fabián Fernández es el secretario de prensa que también va a asumir en el lugar de Javier Lanari, llegan en un momento muy complicado para el periodismo por varias razones. A Javier ya lo citaron en la Comisión de Libertad de Expresión para hablar de las restricciones que se mantienen en la Casa Rosada. También hace poco se cerró la sala de prensa por primera vez en la historia. Entonces ya hay un contexto complicado como para empezar con el pie derecho, pero un poco la idea del gobierno es que así sea, que tenga otro vínculo, y recién lo escuchábamos al vocero un poco reivindicando el rol del periodismo. Busca ir en esa línea. Sí, justamente eso te iba a decir, ¿no? Que lo que destacan de quienes lo conocen por la trayectoria de la propia carrera profesional de este nuevo vocero, es que tiene un perfil mucho más, a ver, no por compararlo, pero uno termina cayendo en esto, porque la verdad que son injustas las comparaciones, pero bueno, hay una búsqueda de un perfil diferente, claramente, y lo que destacaban es que es una persona cauta, que es prudente, que se relaciona con amabilidad, que es una persona gentil. Bueno, destacaban algunas características que no era el perfil que exaltaba, sobre todo en la parte en la que Manuel Adorni era solo el vocero, que lo hizo muy bien, también hay que decirlo, porque logró rápidamente constituirse como un personaje de muchísima confianza, que interpretaba muy bien el tono, que por ahí el gobierno necesitaba también ese tono en ese registro, en ese momento, y ahora claramente hay una transición hacia otros requerimientos y otras necesidades. También eso habla bien en términos generales de cualquier administración, ¿no? O sea, vos no necesitas todo el tiempo. Tenés que ir pudiendo dosificar tus propios recursos, como cualquier organización. Bueno, ahí estaba entonces el debut del nuevo vocero presidencial y la presentación de los nuevos canales de difusión de información oficial. En un ratito también les vamos a contar, hablando de Manuel Adorni y de toda la cuestión vinculada
a las repercusiones políticas, interpretar un poco qué fue lo que pasó ayer y qué es lo que puede pasar con la averiguación política o la derivación política de lo que podría ser o no la constitución o la sospecha de la comisión de algún delito por parte del jefe de gabinete en términos de lo que pasó entre lo que dijo y lo que terminó presentando ante el ARCA con la presentación de su declaración jurada. Vamos a hablar otra vez de las universidades, que es lo que estábamos contándoles antes. Perdón, lo hicimos un poquito desordenado, pero bueno, estábamos haciendo como un anticipo de cuál había sido el trasfondo hasta que se batalló la ley de financiamiento universitario y que algo que el oficialismo termina, o el gobierno termina diciendo es, bueno, ojo, porque la ley nace, es justa, pero no me está diciendo la ley de dónde tiene que salir ese financiamiento para las universidades. Y ahí estaba la no aplicación de la misma. Sí, y puede ser un argumento que le pueda servir mucho al gobierno en la instancia que se le viene, que es la ejecución de la sentencia. Así que atentos con ese argumento del gobierno, porque es muy difícil que el Poder Judicial ejecute una sentencia como esta sin tener un presupuesto de dónde sacarlo. No puede contradecir la ley de presupuesto. Claro. Y al tener un acuerdo con las universidades va a primar mucho ese acuerdo. Y ahí es cuando empieza a aparecer cuál va a ser la estrategia del gobierno. El gobierno se quedó muy tranquilo con lo que pasó ayer. Lo que sí cuestionaban un poco era, ¿por qué la Corte lo hizo tan rápido? Pero, o sea, le vieron ese timing político como algo llamativo, pero no se preocuparon sobre lo que implica a nivel presupuestario este fallo, y ahora vamos a desmenuzar bien por qué. Primero repasamos, el gobierno vetó la ley, el Congreso insistió y después la ratificó. Milei firmó un decreto que era el famoso decreto de promulgación. En ese decreto suspende la aplicación, la ejecución de esta ley por falta de financiamiento, de fuente de financiamiento, para llevar adelante toda esta ley, que es la ley del año 2025, porque hubo 2 intentos, recordemos, de esto, no es la primera vez que sucede. Pero ¿qué pasa? Como acá el Congreso sí logró insistir y por ende el gobierno suspende esa ley, ahí es cuando el Consejo Interuniversitario Nacional va a la justicia reclamando primero la inconstitucionalidad de ese decreto, porque un decreto que tiene menor jerarquía que una ley sancionada por el Congreso suspenda esa ley es algo bastante complejo, y ahí también la discusión de fondo que todavía no comenzó. En el medio surgen estas 2 cautelares que de alguna manera lo que hacen es aplicar 2 artículos de la ley, que es el artículo 5 y el artículo 6 de la ley, que hablan sobre la actualización salarial de los docentes y no docentes por inflación desde el año 2023, desde diciembre del 2023. Y que justamente este artículo se contempla dentro de una cautelar porque mientras más tiempo pase, mayor es el riesgo de la pérdida de poder adquisitivo. Por ende, lo veían como algo urgente que este artículo sí se empiece a implementar mientras todavía se resuelve la cuestión de fondo, que es sobre la inconstitucionalidad del decreto. Aparte, diciembre de 2023 y enero de 2024 fueron los más duros en cuanto a la inflación. Sí, obviamente, diciembre del 2023, antes de en plena transición de gobierno, claro. Eso fue lo que siempre se quedó afuera de cualquier tipo de arreglo durante estos años de gobierno del presidente, para no tocar esa inflación que no correspondía a la gestión actual, sino a la anterior. Y esa fue siempre la discusión, tanto en materia de financiamiento universitario y también en lo que fueron los jubilados, recordemos. Así que sí, ese diciembre del 2023 es lo que nadie quiso hablar, básicamente. Claro. Y después también el artículo 6, que habla de las becas indexadas. El gobierno lo que sostiene es que, aunque la Corte haya desestimado, o sea, la Corte desestimó tanto el recurso extraordinario, porque había presentado un recurso extraordinario para saltearse la segunda instancia ya al gobierno, y después un recurso de queja. Al no admitir básicamente estos 2 recursos por una cuestión de, esto no es una cuestión de fondo todavía, es una cautelar, no corresponde que lo evalúe la Corte, entonces entra en vigencia
la cautelar que dice el artículo 5 del artículo 6 de la Ley de Financiamiento Universitario tiene que empezar a aplicarse. Ahora, ¿por qué el gobierno sostiene que no es inmediato ni automático? Porque ahora lo que muy probablemente suceda, como suceden todos los litigios, lo que pasa es que no se habla mucho de esto, que vos cuando tenés una sentencia, después vos la tenés que ejecutar esa sentencia. Entonces tiene que volver al juez de origen, que es el de primera instancia, que es Martín Cormick, y tienen que empezar el procedimiento de ejecución de sentencia, y en ese procedimiento de ejecución de sentencia, el gobierno, como la parte, digamos, demandada, puede pretender poner excepciones para la ejecución de la sentencia. Y esas excepciones el juez las puede aceptar o las puede rechazar. Y en el caso de que las rechace, incluso las excepciones se pueden apelar. O sea, toda esta cuestión de procedimiento te estira la ejecución de la sentencia de alguna forma. Entonces, el gobierno no está preocupado. Porque aparte en esas excepciones que puede presentar el Estado, puede poner algo que es clave, que es que ya hubo un acuerdo con las universidades, que es un acuerdo que lo firmaron hace un par de semanas atrás correspondiente a el año 2025. O sea, no desde diciembre del 2023, sino desde el año 2025. ¿Cuál es ese acuerdo? Vamos a ir a la siguiente placa. Una recomposición salarial para los docentes y no docentes del 24,33% y 50.000 millones para hospitales universitarios. También se contemplan las becas, si mal no recuerdo, en este acuerdo que hicieron con el CIN. Se contemplan. Las becas Manuel Belgrano. Entonces, esto corresponde al año 2025. Obviamente es mucho menos de lo que plantea la ley, pero no deja de ser un acuerdo y ahí el Estado puede plantear como una excepción a la ejecución de la sentencia, igual acabamos de llegar a este acuerdo. Y también puede plantear que no tienen los recursos o que tienen que fijarse de dónde sale, porque a nivel presupuestario no está contemplado un gasto de este estilo, y ahí el juez puede aceptar esas excepciones y por ende no ejecutar nunca esta sentencia, esta cautelar. Todo es una cuestión procedimental. Hay que ver también cómo se toma esto cómo se toman esto desde el lado del CIN, que directamente los representantes de las universidades públicas dicen, no, esto tiene que ser inmediato, esto tiene que ser una ejecución inmediata, pero no, a ver, por una cuestión de procedimiento puede el Estado llevar adelante este procedimiento y que ver cómo continúa el litigio. Pero bueno, vuelve a primera instancia. Mientras tanto, vamos a ver qué pasa. Los diputados empezaron a pronunciarse con respecto de este fallo y obviamente lo celebraron. Obviamente los opositores. Vamos a ver primero los tweets. Primero el de Germán Martínez de Unión por la Patria. Ahí lo estamos viendo. Dice, fallo de la Corte, universidades. ¿Saben quién es el funcionario que tiene que hacer las adecuaciones presupuestarias para su cumplimiento? Bueno, Adorni, obviamente, al ser el jefe de gabinete, esta es la chicana política que aprovechó también Germán Martínez para hacer en este contexto. Recordemos que cuando se suspendieron estas leyes, el jefe de gabinete no era Manuel Adorni, era Guillermo Francos. Y en su momento justamente le quisieron avanzar en una moción de censura por la suspensión de estas leyes, porque era financiamiento universitario, era emergencia de discapacidad y también Garrahan. Le quisieron hacer una moción de censura en su momento al jefe de gabinete Guillermo Francos porque es su firma, básicamente, la de la suspensión. Por la no ejecución. Pese a que no haya sido su decisión literalmente. Pero bueno, después vamos al tuit de Maximiliano Ferraro, hombre de la coalición cívica. La Corte Suprema dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con la ley. Mi reconocimiento y felicitaciones a toda la comunidad universitaria. Y por último, obviamente, el tuit de Pablo Juliano, hombre del radicalismo. Obviamente el radicalismo muy interpelado por esta ley, porque recordemos que fue el primer veto del presidente en el año 2024 el que dividió al radicalismo entre los que sostuvieron ese veto y los que no sostuvieron ese veto. De ahí surge también Democracia para Siempre, bloque del cual Pablo Juliano es presidente, y dice, al fin una buena noticia, la Corte Suprema dejó firme la cautelar de universidades, el gobierno tiene que pagar la actualización de salarios y becas de la ley, el Congreso votó la ley, la ratificó con 2/3 contra el veto y ahora la justicia avala el reclamo.
Dice, en una república democrática el presidente no puede hacer lo que quiera, fin de la discusión, que pague. Bueno, vamos a ver si eso sucede, por lo que les decía recién, puede llevar más tiempo si es que eventualmente se termina haciendo. Bien. Bueno, Dani, muy completo todo. Ya te despedimos a vos. Sí. Así, bueno, se va con trabajo, pero completita. Bien completo. Dani, muchísimas gracias. Nos vemos A la semana que ustedes, viene. y espero que mañana buenas noticias, ¿no? Sí, Vamos la a semana ver. que viene sí o sí con una sonrisa así más amplia todavía, que muestre más dientes. Creo que vamos a tener razones suficientes. Ok. Hacemos una pausa rapidita, corte, y en un ratito seguimos con Gonza contándoles todo aquí en Consenso. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Ah, perdón, es que justo se nos había apagado todo acá en el estudio. Acá estamos de regreso en la pausa. Nos habíamos quedado a ciegas, así que gracias por avisarnos, Deito. Vamos a seguir adelante. Estábamos hablando en los títulos del tema del...
de la reglamentación de la ley de inversiones mineras. Esto es algo que vamos a conversar en un ratito también. Por otra parte está la cuestión del superrigi. Estoy escuchando muchas derivaciones que produjo Gonza el tema del superrigi relacionado a el tipo de industrias que se podrían estimular. Hay mucha, te digo, vengo hablando de con el sector del emprendimiento y la innovación, hay mucha expectativa respecto de lo que generó esta posibilidad de estimular inversiones para acompañar a industrias nuevas que dicen que ponen a la Argentina en un lugar de muchísima prioridad frente al mundo, de repatriación de talento y de formación de nuevas generaciones, porque hoy me decían algo muy interesante sobre esto, sobre el superrigi. No es que cambiaron las reglas del juego, cambió el juego, el mundo es otro. Claro. De modo que necesaria e inexorablemente los congresos de la Argentina y del mundo tienen que estar mucho más rápido generando cambios. Está buena esa explicación, ¿eh? No cambiaron las reglas del juego, sino que cambió el juego. Me encantó. La verdad que me sacudió muchísimo la verdad esa expresión, explica, ¿eh? Sí, porque estamos mucho más acostumbrados a quedarnos debatiendo y a resistir cualquier tipo de cambio. Cualquier tipo de cambio. Pero cuando se trata de que hay un actor tan determinante como la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial, que te está poniendo por delante un replanteo general, y vos necesitas que cuando las instituciones vienen a dar cambios que tardan muchísimos años en producirlos, hoy me comentaba alguien, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, se tardó 30 años en modernizarla y que pase de ser un estado y una ciudad peligrosísima a ser una ciudad modelo. Hoy, 30 años tardó la ciudad en acoplarse ese cambio. Pensaba en Venezuela, en lo que está pasando en Venezuela, en cómo sobre una tragedia natural recae en un país que, la verdad, ya estaba prácticamente afuera del sistema por decisiones políticas. Entonces, realmente estamos frente a un cambio que, perdón, y no es por ser estigmatizante en mi comentario, pero vos tenés que elegir de qué parte del mundo querés estar. Si querés ser... si querés hablar a las nuevas tecnologías, al nuevo mercado, si querés activar esas industrias, la energía, o seguir mirando los sectores tradicionales que tampoco en algún momento probablemente nos dieron muchos frutos, pero hoy se está hablando en la posibilidad de crear en la Argentina un hub tecnológico. Sí, me imagino que esa pregunta vos la haces referida a quienes hoy son dirigentes o quieren ser dirigentes políticos. Porque a veces para la sociedad en general, para el votante tal vez es un poco complicado saber bien, por supuesto, cuál es el lado correcto o no, si hay algunas cosas que están bien o no. Por eso yo me imagino que lo que vos apuntabas era hacia el dirigente político. Sí. A quien proyecta ser un dirigente político, por ejemplo. A quien proyecta ser un dirigente político, a quien tiene que traer ideas innovadoras en ecosistemas y en esquemas que están anclados a pensamientos que están más vinculados a un mundo que era analógico. Hay un montón de decisiones que hoy y un montón de desafíos por delante, y que yo creo que el superrigi, por lo menos yo estoy sondeando mucho esto. A ver, estamos escuchando mucho a nivel político determinadas críticas, a nivel Unión Industrial Argentina determinadas críticas. Bueno, pero ¿qué dice el polo de la innovación sobre el superrigi? Porque son ellos los que podrían verse beneficiados y realmente animarse a invertir en nuestro país. Sí. Bueno, eso y es ellos lo ven con muchísimo entusiasmo. Sí, eso es un poco lo que intentan reflejar los legisladores, que obviamente, a ver, cuando uno escucha lo que puede opinar un legislador u otro según el color político en referencia al superrigi, tenés diferentes opiniones. En principio, bueno, por un lado se está evaluando a ver qué resultados tuvo el rigi, que el gobierno nacional entiende que hasta el momento son números favorables. Sí, pero... El otro día hemos escuchado, por ejemplo, recuerdo por lo menos al diputado Juliano, y así también informando un poco, tratando de preguntar por qué algunos bloques no acompañaron al superrigi y sí acompañaron a los holdouts. Un poco te marcaban primero y principal porque no tenemos muy en claro los resultados del rigi, como para votar un superrigi. Por el otro lado... no sé si estamos tan de acuerdo, decían algunos legisladores, de
el hecho de que tengan tantos beneficios fiscales. Tal cual. También en el medio, por esto que un poco hablábamos con el Pato, respecto a, bueno, ¿y qué pasa con las retenciones? ¿Qué pasan con los beneficios fiscales para los productores locales? ¿Qué pasa con los beneficios fiscales para la sociedad en general? Y por el otro lado, vos tenés al mismo tiempo esto que vos decías, que entiendo el concepto de no quedarse atrás, ¿no? En esto Hay de actores... la renovación, y el oficialismo ahí es donde te dice, bueno, acá está el Superrigi, venimos con las nuevas tecnologías y con las industrias del futuro. Y claro, las industrias, bueno, que hoy también están generando muchísimo talento y están pidiendo una pista de aterrizaje. Claro. Y un marco normativo, Sí. Obviamente. Ahora seguimos hablando de eso. Tenemos algunos tips para compartir con ustedes. Vamos a hablar de la reglamentación de la ley de inversión minera, que es muy interesante también, porque es un sector también que se está mirando Sí. con muchísima expectativa respecto a lo que puede generar a nuestro país. Tenemos la palabra del diputado José Peluc. No solamente en la minería, sino también en la vitivinicultura y demás. El gobierno nacional lo que está tratando es de sacar la burocracia y algunas cuestiones menores que hacen a que las inversiones o los productores o los mineros trabajen cómodamente. Repito, no lo hace solamente la minería, lo hizo en el Instituto Nacional de Vitivinicultura también hace poco, y todo lo que sea destrabar y agilizar el proceso para que la minería arranque o que la producción tenga menos burocracia, bienvenido sea, ese es el pensamiento que tenemos. Me pasa en la provincia de San Juan que los productores se quejaban de todo el papelerío que no tenía sentido dentro de la burocracia que tenía el Instituto Nacional de Vitivinicultura, y nos pasa en la minería que vienen algunos proveedores mineros, empresas mineras que ven trabas, y es ahí donde estamos de acuerdo con el decreto que ha sacado el presidente. Siempre la burocracia lo que hace es demorarte todo. En el caso de la producción, en épocas de cosecha vos tenías que tener un enólogo, 2 enólogos y 3 administrativos dedicados al instituto, cuando todavía vos lo que pretendés es sacar un mejor producto. En la minería también. Cuando vos estás instalándote o produciendo, esos trámites se pueden agilizar con declaraciones juradas, que es la idea del decreto, que por supuesto no podés mentir porque es una declaración jurada, y si después detectas algo, no creo que la empresa quiera un castigo de esa magnitud. La palabra del diputado Peluc. Claro, recordemos, perdón, que Sí, por favor. Peluc es vicepresidente, junto a quien vas a presentar, entiendo ahora, Meli, de la Comisión de Minería. Ambos son autoridades principales de la Comisión de Minería, que recordemos preside Fernanda Ávila, la diputada de Catamarca, y bueno, que justamente pertenece al bloque Elijo Catamarca. Bueno, en este caso Peluc, que ha sido protagonista también, recordemos, por ser además de vicepresidente, creo que es vicepresidente segundo de la Comisión de Minería, es presidente de la Comisión de Recursos Humanos y Ambiente. ¿Te acordás que fue parte protagonista de el debate que se armó de la audiencia pública respecto a la ley de glaciares? Claro, claro. Bueno, y también a quien vas a presentar, junto a Peluc, son vicepresidente ambos de la Comisión de Minería aquí en Diputados. La diputada Ana María Ianni habló Sí, con nosotros. exacto. A ver, la escuchamos. Modificar una ley de inversiones mineras hubiera sido mejor un debate, ¿no? Poder hacerlo en el marco de la Comisión de Minería, de poder evaluar, ¿no?, todas estas medidas que a través de un decreto el Gobierno Nacional ha establecido en el día de ayer. Y medidas que, lejos de... Nosotros no estamos en contra de la simplificación de trámites, pero me parece que son medidas que... mentirosas, ¿no?, escudadas en la facilitación de esa habilitación a empresas mineras para el desarrollo de la actividad, deja, digamos,
digamos, sin resguardo, primero el recurso natural, segundo el compromiso a través de incentivos que no quedan claros para la erradicación de la industria, ¿no? En favor de ese valor agregado que le tenemos que dar a la extracción, entonces queda solo como un modelo extractivista que hace que se primarice la economía, cuando nosotros en el país y sobre todo en las provincias, yo vengo de Santa Cruz, una provincia minera, con mucho orgullo diciendo que tenemos una legislación provincial que no solo resguarda el recurso natural, sino que también tiene el compromiso de las empresas en cuanto al compromiso social y además también hasta un cierre de minas, ¿no?, previsto a través de la legislación que nos contempla. Entonces me parece que este decreto en ese sentido deja sin custodia esa normativa que muchas provincias tenemos en función de la actividad y sobre todo esto, que no abre una ventana al desarrollo local, al compre nacional y que compromete los recursos a través de hoy solamente una póliza, ¿no?, que garantiza como ese resguardo de lo que puede ser el daño ambiental, que todos sabemos que el daño ambiental no es una póliza de un año, ¿no?, sino que tiene que ser mirado y previsto, quizás como en este momento o hasta este decreto estaba previsto dentro de la ley de inversiones mineras como, bueno, una cuestión contable que tenía que tener su peso para garantía también de la erradicación, digamos, de ese compromiso o esa afectación ambiental. Y obviamente proveniendo nosotros de una provincia, como te digo, donde la minería está muy desarrollada, con un fuerte compromiso y licencia social, que es lo que este proyecto en la simplificación de trámites parece que se estaría olvidando. Desburocratizar o simplificar no implica que el Estado se retire, ¿no?, y que no esté el ojo de las comunidades, que son las primeras, y de las provincias, las dueñas del recurso, y que hay muchas cosas, vuelvo a decirte como al principio, que no estamos en oposición a poder simplificar y facilitar, ¿no?, pero me parece que de ahí a retirar ese poder de monitorear, de fiscal, a algunos no les gusta la palabra fiscalizar, pero la presencia del Estado, tanto nacional como provincial, tiene que ser tendiente a la cuida de la actividad para que siga creciendo como está creciendo, sí, y no ha necesitado de este tipo de decretos, ¿no?, para su crecimiento, pero obviamente donde haya que corregir cosas estamos dispuestos a darlo, pero esto me hubiera gustado que fuera el debate de la Comisión de Minería, al menos en el ámbito del Congreso de la Nación. Gonza, te escuchamos. Bueno, Meli, después de escuchar las dos voces, en este caso del diputado Peluc de La Libertad Avanza y de Yani, la diputada de Unión por la Patria, que lógicamente, a ver, al ser opositora, tal vez pueda llegar a tener una visión más crítica en este aspecto, pero que de todas maneras no dejó de lado el hecho de que no es que están en contra de desburocratizar o generar el hecho de eliminar algún tipo de trabas o de alguna molestia para una empresa. Cuando hablo de molestias hablo de lo que pueden ser trámites previos al comienzo de una exploración, por ejemplo, en un proyecto minero, sino que, bueno, veremos en definitiva cuáles son las condiciones. Y acá está básicamente el punto más importante, que es lo que marcábamos y por ende le consultamos a estos dos legisladores, vicepresidentes ambos de la Comisión de Minería aquí en Diputados. Que el gobierno, en este caso, modificó la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras a través del decreto 482/2026. Fue muy reciente realmente este decreto. Elimina trabas burocráticas, baja costos, en este caso, para las empresas y da mayor previsibilidad a proyectos extractivos. Las normas de esta ley, que es la ley 24.196, regían desde el año 1993. Por ende, generaba una expectativa. Había que actualizar un poco. Sí. En el 2007 entiendo que tuvo alguna modificación. Recordemos 2007, épocas de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta. Y ahora el Gobierno Nacional, con este decreto, modifica la reglamentación. Vamos a ir a la siguiente placa, en este caso para ver los cambios principales de lo que estamos hablando y un poco que reflejaban lo que decían los legisladores. En principio, uno de los puntos más importantes: menos controles para importar sin autorización manual previa a, por ejemplo, lo que puede ser para una empresa, Meli, que tenga que traer o que tenga que importar máquinas, repuestos, equipos del exterior para llevar a cabo sus proyectos.
Sí, un poco lo explicaba muy bien esto que estamos viendo, que ahora las empresas van a utilizar una declaración jurada con control posterior. Antes tenían que presentar una autorización manual, previamente entiendo que primero venía el control, después venía justamente la presentación, en este caso de la autorización manual, y eso generaba lógicamente mucho tiempo y entiendo que en mayor cantidad de dinero. Y en este caso una declaración jurada que, como decía Peluc, es algo más simplificado, pero que de todas maneras tiene que estar en letra, en regla, ¿no? Básicamente, porque si no se puede demostrar alguna irregularidad, por ende tiene que estar en regla, pero entiendo que esto viene a simplificar un trámite que es uno de los principales. Vamos a ir a la siguiente placa para ver más cambios, los principales. El trámite de estabilidad fiscal más rápido. El certificado que asegura que no se subirán los impuestos por 30 años pasa a ser declarativo. Y además su validez empieza el mismo día en que se presenta el estudio de viabilidad, ¿sí? Cuando se hace un estudio básicamente para ver si una zona es viable para llevar a cabo un proyecto extractivo, básicamente para que después se puedan reconocer esos minerales, que es básicamente la productividad principal de lo que estamos hablando. Vamos a ir a la siguiente placa repasando estos principales cambios que el Gobierno Nacional con esta reforma la modificación en la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras. Una devolución ágil del IVA, se recortaron los papeles necesarios para que el Estado devuelva este impuesto durante las etapas de búsqueda y exploración. Esto habla más de los tiempos, sobre todo en cuanto a la devolución del IVA. Y algo que también era posiblemente una de las quejas era cuál era la distancia máxima que había que tener en un proyecto entre los yacimientos donde se estaba realizando justamente todo el procedimiento, la exploración, luego la explotación y demás, y la planta de tratamiento. Bueno, actualmente era la distancia máxima 200 kilómetros, lo cual, pensemos en distancia, ¿no? Sería la mitad, por ejemplo, de aquí la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Mar del Plata, por ejemplo, ¿no? Que son 400 kilómetros, la mitad. Bueno, ahora se extiende esto a 500 kilómetros, es decir, para tener en la cabeza, ¿no? Más que un viaje a Mar del Plata, la distancia, como para ponernos en contexto también un poco de la distancia, porque si no, con algo siempre hay que medirlo, ¿no? Para bajarlo a tierra. Vamos a las últimas placas para seguir repasando esto que estábamos observando. El seguro ambiental unificado. Las empresas ya no deben duplicar trámites de dinero para arreglar posibles daños ambientales. Esto también es otra de las trabas burocráticas que modifica el Gobierno Nacional. Y el seguro ambiental obligatorio general ahora sirve también para la norma minera, en esto de los protocolos que las empresas deben presentar a la hora de un proyecto. Y en la última o anteúltima placa vamos a observar justamente los últimos datos en referencia a los cambios más importantes que pretende esta modificación a la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras. Bueno, ¿qué opinan las cámaras empresarias? Bueno, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, la CAEM, dio un fuerte respaldo en este caso a los cambios normativos. No deja de ser, por más que no todos tengan la misma opinión, bueno, la CAEM es una voz autorizada en este caso como para tener un ejemplo de si esto está acorde o no a las cámaras, a las representaciones, en este caso de las empresas mineras. Se destaca, por ejemplo, que deje de existir una aprobaciones previas manuales para las importaciones, que esto lógicamente genera muchos inconvenientes y retrasos. Y también se resalta la estabilidad fiscal que rige desde el primer día que se entrega el estudio, y además consideran, entre otros conceptos, un gran acierto que el seguro ambiental obligatorio reemplace a las viejas previsiones contables duplicadas, que era uno de los cambios que veíamos recién, y que esto libera fondos que antes quedaban retenidos sin sentido. Así que estos son los principales cambios, Meli, con lo que veíamos de la CAEM, la Cámara Argentina de las Empresas Mineras, que se expresó también respecto a esta modificación que realizó el Gobierno Nacional a través de este decreto. Excelente. Bueno, llegamos al final, Gonzalo. ¿Nos vemos Meli, el lunes? ¿Cómo no? Conmigo el miércoles. El miércoles. Sí. Bueno, entonces que tengas un gran descanso por Vos delante. Igualmente, y Meli. ustedes, si nos vemos el lunes aquí haciendo consenso, que pasen un lindo fin de semana y ya se enteraron prácticamente de todo lo que tienen que saber sobre lo que pasó en el Congreso, pero si no les resultó suficiente, se quedan porque ya llega Mauricio con todo su equipo. Chau.
Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar